Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Muy buenos días, José. Hola Gaby, buenos días para vos, y para toda la audiencia. Y muchas gracias, te escuchaba ahí en la presentación. La verdad que está muy bueno que tomes este tema y muy acertado, porque tenemos una intendenta que llega al gobierno justamente por muy pocos votos. Tengo entendido que son 20 o 24 votos, que incluso que lo determinó la justicia, lo cual hace, como dije ahí al principio, muy atinado que tomen este tema, porque tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la política y con la participación, que después de una elección se cuentan votos y es lo que gana quien tiene que ganar a partir de esa mayoría, ¿no? Así que la verdad que está muy bueno que lo tomen desde ese lugar. Sí, nosotros participamos en aquella época, es como que hay un antes y un después del 2011, donde yo encabecé una lista. Si bien estábamos ahí dentro del espacio del Partido Solidario, había, como bien también vos dijiste, un frente donde se acercaron compañeras y compañeros de diferentes, digamos así, gustos políticos y vecinalistas, y armamos ese frente. Fue un frente vinculado a una política muy ligada al gobierno nacional. En ese momento, el 2011, gana la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández. Nosotros íbamos acompañando ese perfil político en Mendiolaza. No había habido nunca, desde que comienza las elecciones en Mendiolaza, porque antes sabrás vos que no había oposiciones. Estamos hablando de la época de Cruzado, del suegro sí, del último gobierno, que estuvo 24 años, 25 años, no había. Entonces fue la primera vez que irrumpimos con un espacio con perfume y con vínculos nacionales y provinciales, lo cual era un frente de peronismo, kirchnerismo, y ahí lo instalamos en la localidad de Mendiolaza y llegamos a sacar 11,2 puntos en ese momento. Es bueno esto de decirlo, porque lo que vos dijiste acertadamente tiene que ver con la cantidad de votos que pone la gente y desde dónde salen esos votos, dónde estaban. Bien. Así que eso entonces, fue muy interesante. Entonces, ustedes en el 2011 realizan la primera denuncia. Claro. ¿Qué es exactamente lo que denuncian? Mira, siempre uno se va enterando por versiones, por comentarios de vecinos, de vecinas que venían desde hace mucho tiempo, de muchos años, que en muchos domicilios, en muchas casas, había muchas personas inscritas con ese domicilio en un determinado lugar. Bueno, a través de compañeros que actualmente estamos participando en la política, en espacios sociales, lo puedo nombrar porque también estuvimos conversando con ellos a partir de esta denuncia que aparece de la intendenta. Uno de ellos, Gustavo Ledema, Federico Álamo, porque Federico Álamo también, ellos con un espacio comunal llevan adelante una denuncia antes que el 2011, donde ahí el juez Busto Fierro en su alegato plantea que había que limpiar el padrón. Te estoy hablando antes del 2011. Antes del 2011, Federico Álamo ya denuncia que hay problemas con el padrón en Mendiolaza. Irregularidades en la conformación de los domicilios en la localidad de Mendiolaza. Bien, en Mendiolaza. Eso hace una denuncia, supongo, ante la Junta Electoral, y eso va a dar a el Juzgado Federal. Exactamente. ¿Y qué hace? En ese momento fue como candidato el señor Julio Kopp. Sí. Señor Julio Kopp. Ahí se hace la denuncia. ¿Qué es cómo se expide la justicia normalmente? Manda a limpiar el padrón.
y de todas las presentaciones, que eran cerca de 100 personas en ese momento, solamente digamos así, actúan sobre una de las personas. Esa persona ya había fallecido también. Por una cuestión de respeto, no doy nombre, porque bueno, esto está, como dijiste... Perdón, ¿qué quiere decir actúan sobre una sola de las personas? Y encontraron irregularidades sobre una sola persona. Cuando fueron a hacer las actuaciones judiciales sobre esa persona, en ese domicilio, donde había varias, esa persona ya había muerto. Y la justicia decidió hacer sobre una a ver, la denuncia contenía el dato de 100 posibles irregularidades, sí, y solamente la justicia constató una sola, y esa persona ya había muerto. Ajá. Estoy hablando del juez Busto Fierro, se jubiló ya hace 2 años. Estoy hablando de eso es dato real que está, digamos así, que es lo que sucedió en ese orden y hasta ese nivel que llegó. Tenemos, hay lugares en Mendiolaza, en el talar de Mendiolaza, más o menos a la mitad de Mendiolaza, donde había más de 20, donde aparecían más de 20 personas en locales comerciales que estaban su domicilio ahí. Además había, por ejemplo, domicilios donde eran sitios baldíos, por ejemplo, y otros puntos eran en el kilómetro 16. Por eso que hablaba de un antes y un después del 2011, porque nosotros, junto con el compañero Gustavo Ledesma, se llevó en el 2011, que yo encabecé la lista, llevamos adelante ese tipo de denuncia. También con los procesos debidos y los canales que corresponden para esa situación de denuncia. Nunca nos respondieron y nunca se pidieron, en definitiva, frente a eso, si bien lo sabíamos, porque había que involucrar una serie de acciones vinculadas a esas personas que tenían que tomar la decisión de llevar adelante las denuncias para que actuara la justicia. ¿Te das cuenta? Cada una de esas personas había que contactarla a cada una de esas personas, que se realizara la denuncia y que ahí actuaban. Bueno, nosotros la hicimos en un listado de personas que aparecían haciendo un relevamiento del padrón. Por lo tanto, la justicia nunca se pidió, bueno, nunca salió nada, claro, más allá de cómo saliera, lo que pasa es que nunca se pidió la justicia. Bien. En ese momento. Eso fue en el 2011, ¿y en el 2015? En el 2015 lo mismo, hicimos otro relevamiento, el padrón ya se había limpiado bastante, había menos domicilios, con menos cantidad de gente, sí seguían la zona del kilómetro 16 con una cantidad, y había otra cuestión vinculada a las remiserías, no sé si sabía vos. No. Claro, en las remiserías aparecían, en los lugares de la remisería aparecían muchas personas que estaban, anotadas su domicilio en esos lugares. Ajá. Claro, sí, eso, digamos, a simple vista, ¿no? Tiene una explicación que es requisito para los remiseros tener domicilio en el lugar, y que muchos de los remiseros viven del otro lado, por ejemplo, del río, entonces pero, quedarían excluidos. Guarda, yo no estoy hablando del remisero que lleva adelante su tarea laboral, estoy hablando de personas que en un determinado lugar que estaba una remisería aparecía su domicilio. ¿Y ustedes constataron que no se trataba de remiseros que estuviesen trabajando en Mendiolaza? No de eso. Había domicilio de personas particulares en lugares de donde está el domicilio de la remisería, de donde partían en ese momento los móviles, digamos así. ¿Entiendes, no? O sea, no es que eran los remiseros en sí, sino que eran personas que la habían inscrito con su domicilio en ese lugar donde funcionaba la remisería. ¿Y que no es el lugar donde funciona ahora?
no lo sé dónde están funcionando ahora. Es el dato que no tengo. En ese Bien. momento, No, pero me parece la que zona de kilómetro 16. en el kilómetro 16 sí, ahí no sobre la calle Las Mercedes, sino sobre la otra que se abre ahí en la confluencia. Claro, exactamente, Bien. exactamente. La verdad que no sé, porque en este momento no lo sé, porque creo que han ido cambiando, se han ido modificando algunas normativas, incluso para el tema de la remisería, y esto estaba ligado justamente con las características que en ese momento que había muy pocos domicilios, que era como muy fácil y práctico poder sacar el carnet de conducir. Una de las características era nuestra localidad Mendiolaza. Sí, eso Por lo lo hemos tanto, estado, pero bueno, tampoco podemos asegurar que esos domicilios hayan sido por esa causa. ¿Cuántos en el año 2015 entonces notan esto de la remisería? O sea, pues si bien se había acomodado un poco el padrón, se había ordenado un poco, surge este dato de la remisería, y alguna otra cosa puntual que ustedes hayan denunciado en 2015. No, fue eso, pero ya veníamos con la experiencia del 2011, donde en el 2011 habíamos encarado fuertemente, no se pidió nunca la justicia frente a eso, con datos, hicimos todo el camino de la justicia y llega un momento que tiene que ver con algunas decisiones de órganos realmente judiciales y que no, la verdad, no teníamos acceso. Eso fue en el 2011. En el 2015 yo voy en segundo lugar, encabeza la compañera Alicia López Seco, después voy yo en segundo lugar. También acercamos, se había limpiado bastante el padrón, se había limpiado bastante el padrón, pero seguía en algunos lugares puntuales, seguían con muchas personas que les aparecía el domicilio en esos lugares. Es decir, yo soy docente del IPEN 317 y me encuentro con que compañeras mías de trabajo en la zona del kilómetro 16 también, por ejemplo, iban a pagar impuestos o alguna de esas circunstancias que hacen a la situación de domicilios particulares, y les aparecía otra persona, aparecían esos impuestos a nombre de otra persona porque aparecían ahí con su domicilio. Eso sí te lo puedo decir, porque son compañeros de trabajo que han hecho el reclamo, que se han ido a Córdoba para poder cambiar. Esto en cuanto a un dato que de una situación administrativa que pasa. Después está lo otro que yo estaba leyendo y que ustedes lo sacaron ahí de la última denuncia que se hace del municipio, de esta persona que entiendo que invitaba a llevarlo a que pusieran su domicilio, o no, era el tema de los carnets, para el tema de los carnets. Sí, para el tema de los carnets es la denuncia. Exactamente. Pero la cosa es cómo estas personas que no viven en Mendiolaza y tienen su domicilio acá, si efectivamente eso tiene alguna consecuencia después al momento electoral. Ustedes, es una cosa muy difícil de probar, pero las conclusiones que ustedes sacaron es que esa gente que tiene esos domicilios y que no vive acá, ¿vota acá? ¿Viene y vota? Mira, nosotros en todas las elecciones que participamos, que a partir del 2011, yo encabecé en el 2011, en el 2015 fui en segundo lugar con Alicia López Seco, en el 2019 hacemos una alianza con el espacio de Martínez Galque, donde yo voy en la parte del Tribunal de Cuentas. ¿Y por qué digo? Porque muchas veces es, como me gusta decir a mí, dato mata relato. Las diferencias que hubo numéricamente en cada una de las elecciones, y bueno, son para charlarla, convencerla y debatir desde una cuestión matemática por un lado y otra cuestión desde lo político. En el 2019 nosotros quedamos a 124 votos. Son muy pocos, digamos así, porque tu pregunta es muy atinada, vinculada a esas personas que de pronto
¿cómo lo comprobás a estas personas si habían venido a votar o no habían venido a votar, se la habían traído a votar o no? Es muy difícil. De todo modo, la primera análisis político que se hace es a partir de estas cuestiones numéricas, una vez que cerrar las urnas y que contar los votos. Son muy pocos votos. ¿Qué hubiese pasado si estaba bien limpiado el padrón, si las personas que realmente tienen domicilio en Mendiolaza son esas, y después si van a votar o no es otra cuestión, pero si son esas? Siempre hubo mucha sospecha, muchísima sospecha. Por un lado, el tema de la cantidad de domicilios que había en diferentes lugares y barrios en Mendiolaza sobre en el momento de elecciones, y además el tema de esto de los carnets que para poder adquirir el carnet en Mendiolaza tenía que tener el domicilio ahí, y se gestionaba esto que vos decías. Entonces queda esa duda constantemente, si realmente esas personas que son de afuera. Yo puedo decirte, a ver, vos le preguntás a José Luis, que está metido en la política y que trabajamos constantemente políticamente, en cada elección uno los conoce a las caras. Al trabajar en el secundario de Mendiolaza hace más de 20 años, le conoce las caras. Para la época de elecciones había caras nuevas, te lo puedo decir, había caras nuevas, y no, para mí no eran de la localidad y aparecían a votar. Eso te puedo decir. Bien, insisto en una pregunta que hice, digo así, a la tirada al aire, ¿cuál es? Eso pasa, de hecho, pasa a tal punto que el día de las elecciones el transporte es gratuito, uno se puede trasladar a votar gratuitamente. Eso habla de que esto de que las personas voten en un lugar y vivan en otro lugar no es una cosa excepcional. José Luis, la última denuncia que hicieron fue en el 2015, pero sin embargo siguieron participando en el resto de las elecciones. ¿Por qué no volvió a haber denuncias? Porque, bueno, por ahí los lugares que uno va ocupando en el término de la lista también hacen a que los equipos de coordinación para esos espacios políticos van tomando decisiones colectivas, y después los últimos momentos que hubo se tomaron decisiones colectivas de no avanzar en esa línea. La última elección tuvo 13.228, creo que eran los que aparecían en el padrón, y sabemos que, porque hay otro tema ahí, Gaby, hay muchos que no tienen el domicilio en la localidad de Mendiolaza y residen en Córdoba fundamentalmente. Hubo una explosión demográfica en Mendiolaza entre los años, nosotros hicimos un estudio entre el 2004 y justamente el 2011, aproximadamente había 2.100, aparecían en el padrón 2.100, 2.300 habitantes, y de pronto hubo una suba de casi más de 5.000 habitantes en la localidad. Sí. Fue realmente muy abrumadora esa suba de habitantes. Entonces llegamos a un 2023 donde hubo en el padrón, no está del todo depurado, porque hay muchos más que se inscribieron y no alcanzaron a entrar en el último padrón, que son de 3.228, si no me equivoco, según los datos que yo tenía en ese momento, que también yo participé ahí, dentro de la lista creo en Mendiolaza, y a nivel provincial era creo en Córdoba, y yo encabezaba como legislador departamental. Estoy entendiendo bien, 3.228 personas ya tenían domicilio en Mendiolaza, pero no alcanzaron a ingresar en el padrón. No, hay más, el padrón de Mendiolaza, los habitantes, perdón, de Mendiolaza son cerca de 17.000. No están inscritos en el padrón todavía. Son cerca de el censo habla de 14.000. O sea que ese número de 17.000 no sé de dónde estaría saliendo. No,
el tema es que hay un montón de habitantes que todavía no están empadronados en Mendiolaza. No, pero padrón, eso por favor, no confundamos. Padrón es una cosa y censo es otra. Quienes habitan, quienes habitan en Mendiolaza son aquellos que contó el censo. El padrón, y eso lo investigamos en el momento en el que surgió esta diferencia tan grande, que todo el mundo decía, no, Mendiolaza tiene 20.000, 22.000, 24, parecía un remate público, cada vez se le sumaba, y después de golpe el censo dio 14.000, entonces ahí nos ocupamos largamente, y una cosa que dicen los expertos en eso, es que el censo nunca tiene una relación lógica con el padrón. Entonces, la cosa es, si con la gente que declaró ya su domicilio. Entonces, vuelvo a la pregunta, ese número que dabas de 3.200 y pico, ¿exactamente de qué era? ¿La diferencia me estaba hablando vos, Gaby? Vos dijiste, hay 3.200 que estaban en padrón, yo entendí que eran los que ya vivían en Mendiolaza, pero todavía no tenían, habían hecho su traslado de domicilio, pero no habían entrado en el padrón. ¿De cuánto imaginas que va a ser el próximo padrón? No, yo lo que te decía era lo siguiente. Mira, por ahí uno tiene algunos datos, por ahí no son oficiales, pero estamos hablando de que hay personas de que están alrededor de que hay personas que están viviendo en Mendiolaza y que tienen el domicilio fundamentalmente en la capital. Claro, exactamente. Esa cantidad aproximadamente llegan cerca va en una ahí va en una franja entre los 16.000 y 17.000 como total en Mendiolaza. El padrón oficializado, la última elección, es lo que yo te decía, son de 13.224 o 25 que aparecían así en el padrón para las elecciones, que fue lo que se oficializó para poder ir a las elecciones del 2023 sería, del 2023. Hay una renovación constante de habitantes que se ven a mí, que no se hace, lo primero que se hace es el pasaje del domicilio. Por eso no aparecen en algunos momentos eleccionarios en el padrón. Por ejemplo, ahora las elecciones van a estar buenos porque para las elecciones que va a haber en octubre vamos a tener un número exacto vinculado y comparado con las elecciones del 23, cuánto han aumentado si es que realmente han hecho el cambio de domicilio. Exactamente. ¿Cuándo se supone que va a estar listo ese padrón? Mira, bueno, yo estoy ahí trabajando en el Frente Renovador y apenas después del domingo que se cierran todas las listas, y que acá nosotros estamos avanzando ahí con Natalia de la Sota, una vez que se hayan cerrado las listas, tenemos aproximadamente unos 20 días y ya vamos a estar teniendo el padrón, quizás no el oficial, pero sí un padrón para ir, como se dice popularmente, punteando y viendo si coincide o están en esos domicilios las personas, por lo menos en el caso de Mendiolaza y para todas las localidades. Trabajamos un poco en el tema de la Sierra Chica, pero más o menos entre una cosa y otra en un mes estamos teniendo el padrón para que bien, lo esperamos a ese padrón, ojalá puedan compartirlo para que ya tengamos estos números que son tan interesantes y vamos a empezar a hablar de esto. De esto no se hablaba y me parece maravilloso que este triste episodio que ha atravesado la municipalidad, si efectivamente es así, sirva para comenzar a conversar sobre esto. José Luis. La persona, Gaby, persona denunciada por la intendenta es papá de una alumna mía, una alumna mía en el 317. Obviamente yo no sé cómo actuará y habrá que dejar actuar la justicia. No, por supuesto. Mientras pero muy congojada su hija
por esta situación, donde hay que ser no solamente muy serio, sino muy cauto, porque está atravesado por cuestiones o intereses políticos muy fuertes de las diferentes partes. Y acá lo que tiene que actuar es la justicia con datos reales para ver qué es lo que pasa. Pero muy buena tu iniciativa en esta de buscar una terminal histórica de lo que ha pasado en Mendiolaza, con ánimo de que esto se vaya mejorando. Realmente, que se vaya mejorando el tema del padrón. Sería realmente una bisagra en nuestra calidad institucional y en nuestra vida democrática que no hubiese más dudas sobre el padrón electoral. Las dudas son las dudas con las que han ganado las elecciones todos los gobiernos. Perdón, eso implica dos, no es tampoco tantísimo, pero digo, aceptar este padrón como si fuese válido fueron las reglas de juego que aceptaron que los partidos mayoritarios que no cuestionaron esto antes, y con este padrón fue que ganó Salivi, con este padrón fue que ganó Adela Ardín, con este padrón casi ganó Díaz Joffre, con este padrón casi ganó Martínez Dalque. Entonces, esto es un desafío colectivo. ¿Vamos a ponerlo en duda? Ok, a partir de ahora vamos a hacer otra cosa. Maravilloso. Pero no creamos que esto sucedió con la excepción de alguien. Salvo, por supuesto, el PSOL que hizo las denuncias, y por eso estamos hablando con José Luis Pereira. José Luis, volvemos a hablar en otro momento sobre el Frente Renovador y sobre lo que se está construyendo en vistas a las próximas elecciones aquí en el territorio. Te mando un abrazo. Dale, Gaby. Un abrazo, gracias, y la síntesis concreta la hiciste vos. El casi me parece que es un eje de apreciación y de debate justísimo, la verdad, muy bueno. Te agradezco a vos y bueno, a disposición cuando quieras conversamos. Y sí me comprometo a apenas el padrón, que lo va a haber seguramente, que accede públicamente muchísima gente, también lo puedes tener, pero me comprometo a tenerlo lo antes posible. Un abrazo. Dale, gracias, Javi. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza.